¿Qué tan rico tenía que ser alguien en los años 50 para mirar un Rolls Royce y pensar que todavía existía algo más exclusivo? Porque en aquella década el lujo europeo no era solo una cuestión de precio, era una cuestión de mundo. Un mundo donde algunos autos no estaban hechos para venderse en grandes cantidades, ni para llamar la atención en cada esquina. Estaban hechos para personas que no necesitaban explicar quiénes eran. Reyes, diplomáticos, modelos creados para una élite que quería comodidad, poder, exclusividad y una clase que muy pocos autos modernos todavía consiguen transmitir. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos a comenzar con un Bentley muy especial. El 1958 Bentley S1 Continental. Este Bentley no fue creado para alguien que quería demostrar riqueza en la puerta de un hotel. Fue creado para alguien que quería salir de ese hotel, cerrar la puerta con calma, tomar una carretera hacia el sur de Francia y cruzar Europa sin levantar la voz. Porque el Bentley S1 tenía una idea de lujo muy distinta. No era una limusina para ir sentado atrás, mirando el mundo desde un asiento trasero enorme. Tampoco era un deportivo duro, ruidoso y teatral. Era algo más raro. Un gran turismo de altísimo nivel, construido para viajar rápido, cómodo y con una elegancia tan discreta que parecía reservada solo para quienes realmente entendían lo que estaban mirando. Y eso lo convierte en una forma perfecta de empezar esta lista. En los años 50, Bentley vivía bajo la sombra de Rolls-Royce. Muchos modelos compartían ingeniería, estructura y filosofía, pero el Continental era diferente. Tenía una personalidad más enfocada al conductor. Era el Bentley para quien quería lujo, sí, pero también quería sentir que el auto todavía tenía alma de carretera. El Continental no se vendía como un coche común. Bentley entregaba el chasis, y después entraban en escena algunos de los grandes carroceros británicos de la época, como H.J. Mulliner, Park Ward y James Young. Eso significaba que cada unidad tenía un aire especial, casi hecho a medida. No era simplemente producción industrial, era lujo con intervención artesanal. Por dentro, el ambiente era exactamente lo que uno espera de un gran Bentley de los años 50. Cuero fino, madera pulida, instrumentos sobrios y una cabina pensada para largas distancias. Pero a diferencia de un Rolls-Royce más formal, este Bentley parecía decir algo distinto. Y esa exclusividad se nota en la producción. Del S1 Continental se fabricaron alrededor de 431 unidades, sumando diferentes carrocerías. Para un coche de lujo europeo de los años 50, eso ya era raro. Pero cuando separas versiones específicas, carroceros, configuraciones y estados de conservación, cada ejemplar empieza a sentirse casi único. Hoy, un Bentley S1 Continental de 1958 en buen estado suele moverse aproximadamente entre $250,000 y $450,000, con ejemplares excepcionales, especialmente versiones más raras como ciertos coupés o convertibles coach build, pudiendo superar fácilmente los $600,000 o $700,000. 1951, Mercedes-Benz 300 Adenauer. Este Mercedes no parecía un auto de lujo común. Parecía un automóvil de estado. Conocido como Adenauer, este coche tenía una presencia diferente a casi cualquier otro europeo de los años 50. No era deportivo, no era llamativo, y no intentaba parecer joven. Era grande, serio, formal y profundamente imponente. Exactamente el tipo de auto que uno imagina, llegando frente a un edificio gubernamental, con chofer, puertas abriéndose lentamente y alguien importante bajando sin decir una palabra. Después de la guerra, Mercedes-Benz necesitaba reconstruir no solo sus fábricas, sino también su prestigio. Y el 300 fue una respuesta clara. Alemania todavía podía crear un automóvil de lujo al nivel más alto. Su diseño era elegante, pero con una autoridad casi política. La parrilla vertical, el capó largo, los guardabarros marcados y la carrocería alta transmitían una sensación de estabilidad y poder. No tenía la ligereza de un gran turismo italiano, ni la suavidad visual de un Rolls-Royce. Tenía otra cosa: respeto. Por dentro, el Adenauer ofrecía el tipo de lujo que importaba en esa época: espacio, cuero, madera, silencio y una sensación de construcción sólida. Era un auto pensado para viajar con comodidad, pero también para representar estatus. No era solo transporte, era imagen pública. Bajo el capó llevaba un 6 cilindros en línea de 3 litros con potencias que rondaban entre 115 y 125 caballos de fuerza en las primeras versiones. No era un motor brutal, pero sí suave, refinado y adecuado para mover un automóvil grande con dignidad.
El nombre Adenauer no apareció por casualidad. El modelo quedó fuertemente asociado con Konrad Adenauer, el canciller de Alemania Occidental, que utilizó varios Mercedes 300 como autos oficiales. Eso convirtió al coche en un símbolo de poder, reconstrucción y prestigio alemán. Y esa historia todavía pesa. Hoy, un Mercedes-Benz 300 Adenauer de los años 50 en buen estado puede moverse aproximadamente entre $70,000 y $150,000, dependiendo de la versión, originalidad y restauración. Ejemplares excepcionales, especialmente carrocerías más raras o convertibles, pueden superar fácilmente los $200,000. 1955 Rolls-Royce Silver Cloud 1. Este auto no necesitaba parecer poderoso, le bastaba con parecer inevitable. Este coche era la definición más clásica del lujo británico en los años 50. Mientras el Bentley S1 Continental tenía un espíritu más de gran turismo, el Silver Cloud era otra cosa. Más formal, más silencioso, más ceremonial. Era el tipo de auto que no llegaba rápido. Llegaba con presencia. Presentado en 1955, el Silver Cloud reemplazó al Silver Dawn y marcó una nueva etapa para Rolls-Royce. Su diseño era más moderno que el de los modelos anteriores, pero sin perder esa elegancia tradicional que hacía que un Rolls pareciera pertenecer a una embajada, un palacio o la entrada de un hotel de 5 estrellas. La carrocería era larga, limpia y equilibrada. La parrilla frontal seguía siendo imponente, pero el resto del auto tenía una suavidad mucho más refinada. No era exagerado. No intentaba ser deportivo. Su lujo estaba en la calma. Y por dentro, todo reforzaba esa sensación. Cuero fino, madera pulida, alfombras gruesas, asientos amplios y una cabina pensada para aislar al pasajero del mundo exterior. En un Silver Cloud, el viaje importaba tanto como el destino. Tal vez incluso más. Bajo el capó llevaba un 6 cilindros en línea de 4,9 litros con alrededor de 155 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de 4 marchas. Era un motor para entregar suavidad, silencio y una sensación de esfuerzo mínimo, sin drama, sin perder la compostura. El Silver Cloud 1 fue producido en cantidades limitadas para los estándares normales, pero no era un auto rarísimo dentro del mundo Rolls-Royce. Aún así, cada ejemplar conservaba esa aura de exclusividad que muy pocas marcas podían igualar. Hoy, un Rolls-Royce Silver Cloud, uno en buen estado, suele moverse aproximadamente entre $40,000 y $90,000. Ejemplares excepcionales, versiones de batalla larga o unidades con carrocerías especiales pueden superar fácilmente los $150,000, y algunas variantes muy raras pueden ir mucho más lejos. Antes de seguir, dime en los comentarios, si tuvieras que elegir un auto europeo de lujo de los años 50 para llegar a un evento elegante, ¿irías con este Rolls-Royce Silver Cloud 1, con el Bentley S1 Continental o con el Mercedes 300 Adenauer? Deja en los comentarios porque el próximo auto cambia completamente el tono. 1958 Facel Vega Excellence. Este auto no parecía francés en el sentido tradicional. Parecía una limusina europea creada por alguien que quería mezclar París, Hollywood y Detroit en una sola carrocería. El Vega Excellence era uno de los sedanes más extravagantes y exclusivos de Europa en los años 50. No tenía la discreción de un Rolls-Royce, ni la seriedad de un Mercedes Adenauer. Su lujo era más teatral, más exótico, más inesperado. Facel Vega ya era conocida por construir grandes turismos elegantes, caros y muy artesanales, pero con el Excellence intentó algo todavía más ambicioso: crear una gran berlina de lujo francesa, capaz de competir con las mejores marcas del mundo. Y visualmente era imposible ignorarlo. La carrocería era larga, baja y muy elegante, con un frente imponente, mucho cromado y una línea lateral limpia que le daba un aire casi presidencial. Pero el detalle más llamativo estaba en las puertas. El Excellence utilizaba puertas traseras de apertura inversa y no tenía pilar central visible, lo que creaba una entrada enorme y espectacular al interior. Con las 4 puertas abiertas parecía menos un auto común y más una suite privada sobre ruedas. Por dentro, el lujo seguía la misma idea: cuero, madera, instrumentos refinados y una atmósfera de gran turismo francés, pero con espacio de limusina. Era un coche pensado para clientes que querían algo más exclusivo que un Jaguar, menos previsible que un Mercedes y mucho más raro que un Rolls-Royce. El Excellence utilizaba motores V8 Chrysler, con cilindradas grandes y una entrega fuerte, suave y abundante.
Dependiendo de la versión, podía superar los 250 caballos de fuerza, una cifra impresionante para una berlina europea de lujo de finales de los años 50. Eso le daba una personalidad única. No era solo un sedán elegante, era un sedán enorme, francés, artesanal y con corazón americano. La producción fue extremadamente baja. En total, se fabricaron menos de 160 unidades del Faisal Vega Excellence, lo que lo convierte en uno de los autos europeos de lujo más raros de su época. Hoy, su valor refleja esa rareza. Un Faisal Vega Excellence bien conservado puede moverse aproximadamente entre $180,000 y $350,000, mientras que ejemplares excepcionales, muy originales o restaurados al máximo nivel, pueden superar los $400,000. 1958 Jaguar Mark IX. Este Jaguar no tenía la formalidad absoluta de un Rolls-Royce. Tampoco tenía la autoridad política de un Mercedes Adenauer. Era lujo británico con un poco más de carácter. Un sedán grande, elegante y aristocrático, pero con una parte mecánica que recordaba que Jaguar no construía solo autos para llegar con clase. También construía autos para disfrutar el camino. Visualmente, el Mark IX tenía esa presencia clásica de los grandes Jaguar de posguerra. Parrilla vertical, guardabarros redondeados, techo alto, proporciones imponentes y una carrocería que parecía hecha para estacionarse frente a un club privado en Londres. No era moderno en el sentido radical. Era tradicional, pero muy bien ejecutado. Por dentro, el ambiente era exactamente lo que uno esperaba de un Jaguar de lujo en los años 50. Cuero, madera pulida, alfombras gruesas y un tablero lleno de instrumentos elegantes. Todo transmitía esa mezcla británica de comodidad, deportividad discreta y prestigio. Pero lo más interesante del Mark IX era que no se conformaba con parecer lujoso. Bajo el capó llevaba el famoso motor XK de 6 cilindros en línea y 3,8 litros, con alrededor de 220 caballos de fuerza. Para un sedán grande de lujo, era una cifra muy respetable. Además, incorporaba frenos de disco en las 4 ruedas y dirección asistida, detalles que lo hacían mucho más avanzado y agradable de conducir que muchos rivales más caros. Podía superar aproximadamente los 180 kilómetros por hora, algo impresionante para un auto de su tamaño y categoría. Se fabricaron poco más de 10,000 unidades entre 1958 y 1961, así que no es tan raro como un Faisal Vega Excellence, pero sigue siendo un clásico muy especial por su combinación de presencia, confort y rendimiento. Hoy, un Jaguar Mark IX en buen estado suele moverse aproximadamente entre $30,000 y $70,000, dependiendo de la condición, originalidad y restauración. Ejemplares excepcionales con historial especial o conservación sobresaliente pueden superar los $90,000. 1958. Maserati 3500 GT. Este Maserati no parecía un auto para llegar con chofer. Parecía un auto para tomar el volante, salir de la ciudad y cruzar Italia con elegancia. El 3500 representa una forma muy distinta de lujo europeo en los años 50. No era una limusina, no era un sedán presidencial, y no intentaba competir con Rolls-Royce en silencio absoluto. Su lujo era más emocional, más italiano, más ligado a la velocidad, al diseño y a esa sensación de exclusividad que solo un gran turismo podía ofrecer. Presentado a finales de los años 50, el 3500 GT fue uno de los modelos más importantes de Maserati, porque ayudó a transformar la marca en un fabricante de autos de carretera realmente deseables. Antes, Maserati era conocida principalmente por la competición. Con este coche, demostró que también podía construir un gran turismo refinado, elegante y apto para clientes ricos, que querían algo más especial que un Jaguar o un Mercedes. La carrocería, especialmente en las versiones coupé de Touring, tenía una belleza limpia y equilibrada. Capó largo, cabina elegante, techo bajo y una línea lateral muy fluida. No era exagerado, no necesitaba hacerlo. Parecía caro por proporción, por postura. Por dentro ofrecía cuero, instrumentos deportivos, buenos materiales y una atmósfera mucho más íntima que la de un sedán de lujo. Era un interior pensado para viajar rápido, pero con comodidad. Un coche para 2 personas importantes, equipaje ligero y una carretera larga por delante. Bajo el capó llevaba un 6 cilindros en línea de 3,5 litros, derivado de la experiencia de Maserati en competición, con alrededor de 220 caballos de fuerza en sus primeras versiones. Eso le permitía superar aproximadamente los 220 kilómetros por hora, una cifra muy seria para un gran turismo europeo de finales de los años 50.
Y ahí estaba su encanto. Era refinado, pero todavía tenía sangre deportiva. Hoy un Maserati 3500G TQP en buen estado suele moverse aproximadamente entre $180,000 y $300,000, dependiendo de la originalidad, historia y restauración. Las versiones Spider, mucho más raras, pueden superar fácilmente los $700,000 e incluso acercarse al millón en ejemplares excepcionales. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿para ti este Maserati representa mejor el lujo europeo que un Rolls-Royce, justamente por combinar elegancia y velocidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. 1955 Alfa Romeo 1900 Super Sprint. Este coche no representaba el lujo como lo entendía Rolls-Royce. No era grande, no era silencioso como una limusina, no parecía diseñado para ir sentado atrás. El 1900 Super Sprint era otra clase de lujo europeo. Más ligero, más artesanal y mucho más emocional. Era el lujo de quien no quería solo comodidad, quería estilo. En los años 50, Alfa Romeo todavía tenía una imagen muy refinada. La marca venía de la competición, de la ingeniería fina y de una tradición italiana donde el diseño y la mecánica caminaban juntos. El 1900 fue importante porque llevó esa identidad a un automóvil más usable, pero las versiones Super Sprint elevaban la fórmula a otro nivel, especialmente cuando entraban en escena carroceros como Touring. La carrocería del Super Sprint tenía proporciones muy limpias, capó largo, techo bajo, líneas suaves y una elegancia que no necesitaba tamaño para imponer presencia. Era un coupé compacto, pero caro, refinado y construido con un nivel de atención que lo separaba por completo de un auto común. No era ostentoso, era fino. Y eso, en el lujo italiano de los años 50, importaba muchísimo. Por dentro, el ambiente era más deportivo que ceremonial. Asientos de cuero, instrumentos claros, volante elegante y una cabina pensada para quien realmente disfrutaba conducir. No era una sala privada sobre ruedas como un Rolls-Royce, pero sí tenía esa sensación de objeto especial, creado para una persona con gusto, dinero y cierta sensibilidad mecánica. Bajo el capó llevaba un 4 cilindros de 2 litros, con doble árbol de levas y alrededor de 115 caballos de fuerza. Puede parecer poco frente a los grandes motores de esta lista, pero el Alfa era mucho más ligero y ágil. Podía acercarse a los 180 km por hora, una cifra muy respetable para un gran turismo compacto de mediados de los años 50. Hoy, un Alfa Romeo 1900 Super Sprint bien conservado puede moverse aproximadamente entre $250,000 y $450,000, dependiendo de la carrocería, originalidad e historial. 1956 BMW 503. Este coche no parecía venir de la marca que décadas después dominaría los sedanes deportivos. Parecía venir de una BMW mucho más rara, más aristocrática, más artesanal. El 503 nació en una época complicada para la marca. Alemania todavía estaba en reconstrucción, Mercedes-Benz ya tenía una presencia fortísima en el lujo europeo, y BMW necesitaba recuperar prestigio. La respuesta no fue un auto pequeño ni popular. Fue un gran turismo caro, elegante y muy exclusivo. Visualmente tenía una belleza sobria. Era largo, bajo para su época, con proporciones limpias y una carrocería mucho más moderna que los grandes sedanes BMW u de comienzos de los años 50. No tenía el dramatismo del 507, pero ofrecía algo que el 507 no tenía. Más espacio, más comodidad y una imagen más madura. Era un auto para viajar con clase, no para hacer ruido. La carrocería diseñada por Albrecht von Goertz combinaba líneas suaves con la clásica parrilla doble de BMW. En versión coupé, parecía un gran turismo elegante para cruzar Europa. En versión cabriolet, ganaba todavía más presencia, especialmente porque era un convertible extremadamente refinado y caro para la época. Por dentro, el 503 seguía esa misma filosofía. Cuero, buen acabado, una cabina 2+2 y una atmósfera mucho más exclusiva que deportiva. No era una limusina como un Mercedes Adenauer, pero tampoco era un deportivo puro. Pero su verdadera exclusividad estaba en la producción. Entre 1956 y 1959 se fabricaron solo 413 unidades del 503, incluyendo coupés y cabriolets. De ellas, apenas 139 fueron cabriolets, lo que vuelve a estas versiones especialmente buscadas. Hoy, un BMW 503
suele moverse aproximadamente entre $150,000 y $300,000, dependiendo de versión, estado y restauración. Los cabriolets y ejemplares excepcionales pueden superar los $400,000. 1953, Lagonda 3 litros. Este Lagonda no era el auto más famoso de la lista, y justamente por eso resulta tan interesante. El 3 litros representaba una forma muy británica de lujo, discreta, refinada y pensada para un comprador que no necesitaba el emblema más obvio para sentirse importante. No tenía la presencia monumental de un Rolls-Royce. No tenía el glamour italiano de un Maserati, pero tenía clase. Una clase silenciosa, casi reservada, como si hubiera sido creado para un caballero que prefería llegar sin convertir la entrada en un espectáculo. Para entender este auto hay que recordar que Lagonda ya estaba bajo el control de David Brown, el mismo grupo que también impulsaba a Aston Martin. Eso le daba al modelo una posición muy especial dentro del lujo británico. No era simplemente una berlina tradicional, sino un automóvil con una conexión directa con ingeniería fina, elegancia y cierto espíritu de gran turismo. El diseño era sobrio y distinguido. La carrocería tenía líneas suaves, una parrilla elegante y proporciones formales, pero sin parecer pesada. Era un auto de lujo compacto comparado con los grandes sedanes de la época, aunque mantenía una imagen claramente aristocrática. Por dentro, el ambiente seguía la fórmula británica clásica: madera, cuero, buenos acabados y una sensación de construcción cuidada. No era un interior exagerado, era refinado en los detalles, con esa atmósfera de automóvil hecho para viajar con calma, conversar en voz baja y recorrer carreteras inglesas sin esfuerzo. La producción fue baja, con apenas unos cientos de unidades fabricadas, lo que hoy lo convierte en un clásico mucho más raro de ver que muchos Jaguar, Mercedes o Rolls-Royce de la misma época. Actualmente, un Lagonda 3 litros en buen estado puede moverse aproximadamente entre $60,000 y $120,000, dependiendo de carrocería, originalidad y restauración. Versiones abiertas, ejemplares muy bien conservados, o autos con historial especial pueden superar esa cifra. Y al final, eso era el verdadero lujo europeo de los años 50. No solo precio, no solo cuero, no solo madera pulida. Era la sensación de entrar en un auto y entender que había sido construido para una vida completamente diferente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos autos europeos de los años 50 representa mejor el lujo para ti? ¿El Rolls-Royce? ¿El Bentley? ¿El Mercedes? ¿O prefieres algo más raro como el Vega o el Lagonda? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este recorrido por el lujo europeo de los años 50, mira ahora el video sobre los autos europeos más elegantes de los años 60, porque en la década siguiente el lujo empezó a cambiar. Se volvió más bajo, más limpio, más moderno, y algunos de esos autos se convirtieron en verdaderas obras de elegancia sobre ruedas. Nos vemos en el próximo video.